Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy, viernes 21 de mayo, de Procesal Civil Especial. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de el proceso liquidatorio y en específico terminamos el tema referente a la demanda del proceso liquidatorio. Vamos a continuar a partir de ahí para ver cómo se va desarrollando este proceso y las diferencias que tiene el proceso liquidatorio frente al proceso declarativo, porque ya tenemos pues cosas muy adelantadas con todo el análisis exhaustivo que hicimos del proceso declarativo. Después de la presentación de la demanda, obviamente viene la etapa de admisión de la misma, que ya la analizamos en el proceso declarativo, donde el juez tiene tres posibles opciones, que son admitir, inadmitir o rechazar la demanda, dependiendo de si la demanda cumple con todos los requisitos que la ley le exige, si no cumple con estos requisitos o si eh, Perdón, ¿ustedes escuchan al profe? No, tampoco. No, Se le fue el audio, se le fue el audio. Profe, se le fue el audio. pues la señal. No, profe, no se le escucha. No, porque todos estábamos escuchándolo hasta un momento que siguió hablando, Sí. pero no. Profe. Pero él ya se dio cuenta, él nos está escuchando. Ay, sí. ¿Aló, me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, Sí, profe. Recuerden, por favor, cuál fue el Perfecto. último pedazo que se escuchó. ¿Cuál fue el último que se escuchó, por favor? Que una vez presentada la demanda, el juez tiene tres opciones: admitir, inadmitir o rechazar. Sí, es lo que, tal como lo habíamos visto en el proceso declarativo, la etapa de admisión, igualita, tal cual, el juez va a decidir si admite, inadmite o rechaza. Por las mismas causales, lo mismo que está consagrado en el artículo 90 del Código General del Proceso, donde se admite si cumple con todos los requisitos, donde se inadmite si no cumple con los requisitos exigidos por la ley y donde se rechaza en los casos de caducidad, falta de jurisdicción o falta de competencia, que son los tres eventos en los cuales el juez rechaza la demanda. En estos eventos de rechazo de la demanda, el juez saca un auto, rechaza la misma y entonces la demanda se tomará como que nunca hubiera sido presentada y en los casos de falta de jurisdicción y falta de competencia deberá remitir al juez competente o que tiene jurisdicción. En el caso de inadmisión, el juez sacará un auto inadmisorio y dentro de ese auto el juez explica cuáles son las razones por las cuales no se admite, qué es lo que le hace falta a la demanda y entonces concederá 5 días para subsanar ese requisito. Si la persona subsana el requisito, se procede a admitir la demanda. Si vencidos los 5 días no se ha subsanado, se rechaza la misma. Listo. Y si la demanda cumple con todos los requisitos, se admite la demanda tal y como lo habíamos visto en el proceso declarativo. Aquí no hay ninguna diferencia. Después de la etapa de admisión, pasamos a la etapa de notificación, en lo cual también es exactamente igual que lo que habíamos visto en el proceso declarativo. No existe absolutamente ninguna diferencia. Se debe hacer notificación personal y si esta no se puede hacer, se hará notificación por aviso y si se desconoce el lugar o se desconoce el domicilio o se desconoce las personas, se debe hacer notificación por emplazamiento. La única diferencia es que en los procesos liquidatorios siempre debemos hacer una notificación por emplazamiento a personas indeterminadas, que son las personas que pudieran llegar a tener derecho sobre la sucesión, sobre la sociedad conyugal o sobre la sociedad comercial, pero que no sabemos quién sea. Estos pueden ser nuevos herederos, otros acreedores, trabajadores, cualquier persona que crea que tenga derecho. Entonces siempre será necesario hacer una notificación a personas indeterminadas en los términos de la notificación de emplazamiento, por edicto emplazatorio,
que ya también habíamos analizado en una situación anterior. De resto, no existe absolutamente ninguna diferencia y pasamos a la contestación de la demanda. La contestación de la demanda sí es diferente a la contestación del proceso declarativo normal, porque en los procesos de sucesión, por ejemplo, existe un error y es que los herederos no son demandados en realidad. Los herederos son partícipes, los herederos son eh, interesados dentro de la sucesión, pero no son demandados. Estas personas no están llamadas a desmentir y a pronunciarse frente a lo que se dijo en la demanda, como en una demanda normal, ordinaria, donde la persona presenta unas pretensiones y luego hace unos hechos y el demandado debe primero, pronunciarse acerca de las pretensiones, diciendo si las acepta o si se opone a ellas, y luego pronunciarse frente a cada uno de los hechos diciendo si son ciertos, si no son ciertos o si no le consta, y diciendo las razones por las cuales no son ciertos o no le consta. La demanda del proceso liquidatorio es diferente, porque como les digo, estas personas no son demandados per se, sino que estas personas llegan a integrar la sucesión. Entonces, ¿cómo sería una contestación? La persona se identifica quién es la persona y se refiere frente a los hechos, diciendo básicamente si son ciertos o no son ciertos y corrigiendo el asunto, pero frente a las pretensiones no hay lugar a oposición, a menos de que sean en los casos de, por ejemplo, liquidación de sociedad conyugal o liquidación de sociedades comerciales y que haya alguna pretensión especial, como por ejemplo que se conceda una compensación a uno de los cónyuges y en contra de la sociedad conyugal. En ese caso usted se puede oponer a ese tipo de cosas. Pero de resto, como en las sucesiones, pues usted que se va a oponer a que se abra la sucesión y que le reparten lo que le toca por herencia, ahí no hay lugar a oposición. Entonces ahí es básicamente una contestación, es para ser tenido en cuenta dentro del proceso. No para controvertir lo que se dijo en la demanda, sino para ser tenido en cuenta dentro del proceso. Entonces yo dentro de esa contestación, si la pudiéramos llamar así, aunque sería para mí antitécnico llamarlo así, lo que voy a hacer es identificarme, presentar la prueba de mi identificación, la calidad en la que yo estoy actuando, si estoy actuando como acreedor, como heredero, como socio, como cónyuge, como legatario, en fin, cuál es la calidad en la que yo estoy actuando y presentar el documento eh, que me acredita como tal. Y lo que sí puedo hacer es agregar cosas a esa demanda. Como la demanda debe estar acompañado por un inventario de bienes y deudas y un avalúo de los mismos, lo que yo sí puedo hacer es, por ejemplo, pronunciarme frente a esos bienes que vamos a liquidar diciendo si faltan bienes y agregando bienes nuevos, o si faltan deudas, o si los valores no son correctos y aportando dictamen pericial de el valor correcto de los bienes. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es complementar, más que controvertir la demanda, lo que voy a hacer es complementarla, mirar si le falta algo. En la mayoría de los casos, la demanda está bien presentada y no es necesario complementarle nada. Entonces simplemente digo, señor juez, téngame en cuenta a mí también dentro de esta sucesión, que yo también soy hijo, mire aquí mi registro civil de nacimiento y nada más, porque todo lo otro está correcto, los inventarios de los bienes están correctos, los avalúos están correctos, entonces yo lo único que necesito es que me hagan parte del proceso y nada más. En los casos de liquidación de sociedad conyugal, sí hay lugar a más discrepancia porque lo primero que yo voy a hacer en la liquidación de sociedad conyugal es establecer cuáles son los bienes que vamos a repartir efectivamente, cuáles son los bienes sociales. Entonces, lo primero que yo voy a intentar es decir cuáles son los bienes sociales y cuáles son las deudas sociales. Entonces, ahí puede haber conflicto porque una persona puede decir, hombre, este bien es social y el otro puede decir, no, momentico, ese bien no es social, no puede ser incluido. Entonces, ahí podría haber una pequeña discrepancia. Pero como les digo, generalmente la función de la contestación dentro del proceso liquidatorio es más de complementación de la demanda, de que si le faltó algo, agregarlo, si le faltaron bienes, si faltaron deudas, si faltó algo, agregarlo, más que de choque y de una controversia como pasa en el proceso declarativo o como incluso puede pasar en el proceso ejecutivo.
Entonces, tienden a ser contestaciones simples, donde casi siempre es únicamente se limitan a la identificación de la persona y la aportación del documento que certifica su calidad, la calidad en la que actúa y poco más, a menos de que estemos agregando bienes o deudas nuevos, en cuyos casos también debemos aportar la prueba de ese bien o de esa deuda que se va a inventariar eh, dentro del proceso de la misma forma. Lo mismo ocurre pues para todos los herederos o en el caso de los socios. En la liquidación de sociedad conyugal, como les digo, sí es un poquito más eh, adversarial, porque son los dos cónyuges y como tenemos la discusión sobre cuáles son los bienes sociales y los bienes propios, pues ahí sí puede haber un poquito más de discusión, pero por regla general no es, no es mucho. Es más, les mencionaba yo en el proceso declarativo que si usted no contesta, opera la figura de la confesión ficta, artículo 97 del Código General del Proceso. Esa figura no tiene básicamente aplicación en el proceso declarativo. ¿Por qué razón? Porque es que el hecho de que se presuman ciertos los hechos no me hace a mí perder el proceso. Es decir, Pedro se murió y estos son los hijos, eso es cierto y se presume cierto, pues, ok, ¿qué problema hay con eso? No hay absolutamente ninguna circunstancia extraña. Entonces, yo puedo decir incluso que yo me puedo quedar sin contestar la demanda y no tiene mayor efecto adverso, no genera mayor dificultad. Podemos decir que entonces no puedes discutir frente al inventario, pero eso tampoco es cierto, porque la audiencia que sigue es una audiencia de inventarios y avalúos que se hace específicamente para discutir cuáles son los bienes a repartir y cuál es su valor. Entonces ni siquiera tiene aplicación en eso. Entonces, fácilmente yo puedo quedarme sin contestar el proceso y no tendría mayores implicaciones procesales, como sí ocurre en el proceso declarativo y en el proceso ejecutivo, que es básicamente una sentencia de muerte. Usted no contesta la demanda y básicamente perdiste el proceso. ¿Sí? Aquí es diferente. Este es un proceso de una naturaleza diferente. Entonces, esa contestación simple, ya sabemos cómo se hace, no tiene pues mayor implicación. Luego pasamos, ahora sí, a la primera audiencia, que es la audiencia de inventario y avalúo, regulada en el Código General del Proceso, artículo 501. Profe, antes que continúes, una duda. Dígame, En el caso de la sucesión, o sea, en sí, el caso hipotético, hay un bien, padre, yo, digamos, hicimos algún tipo de compraventa, y el bien sí. oficialmente yo lo pagué, pero no completamos la tradición. ¿En qué momento de esa sucesión yo debo pronunciarme sobre ese bien específico? Pero el bien está en nombre de quién, ¿del muerto o del hijo? Bueno, debe ser a nombre del muerto. Pensemos que está a nombre del muerto porque no terminaron la edición como tal, digamos. Entonces eso dentro de la sucesión se debe discutir en el inventario como un crédito, una deuda, porque ¿qué es lo que faltó? Hacer la tradición, porque ya se pagó, ya se hizo el negocio, pero todavía no se ha firmado la escritura pública. Entonces eso se discute como un crédito en contra, como una obligación de hacer. Es decir, no podemos inventariar ese bien como un activo, sino que tenemos que inventariar esto como un pasivo, la obligación de traditar ese bien, de hacer la escritura pública, porque ya el negocio se completó. Entonces, dentro del inventario discutiríamos eso, dentro de la audiencia de inventarios y avalúos. Usted Profe, dentro de la contestación lo puede hacer saber dentro de ese
pronunciamiento que usted hace frente al inventario presentado en la demanda y usted dice, un momento, frente a este apartamento, tengas en cuenta que se hizo un negocio de esta y esta naturaleza, mire aquí el contrato, mire aquí la promesa de compraventa o el negocio que se haya hecho, pero está pendiente la escritura de compraventa, la escritura de tradición del bien. Entonces se va a inventariar esto como una obligación de hacer y no puede tenerse en cuenta ese bien dentro del inventario como un activo porque eso está en mora de entregarse. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. De hecho, es muy común que la persona haya hecho una negociación con un carro, con un apartamento, pero que no se ha completado la tradición, entonces se puede inventariar como una obligación de hacer esos papeles, de hacer la compraventa o la tradición que se vaya a hacer. Y lo mismo ocurre cuando la persona realizó un negocio y todavía no le han entregado a esa persona. Por ejemplo, usted compra un apartamento sobre planos, pero la persona murió antes de que le fuera entregado. Es exactamente el mismo caso. Entonces, ¿yo qué es lo que inventaría? Un crédito a favor del fallecido, un crédito a favor del fallecido en el sentido que él hizo una negociación, ya pagó el apartamento y falta es que se termine la construcción y que se le hagan los papeles. En ese caso, yo adjudico esa obligación de hacer a favor del fallecido a alguno de los herederos o a todos en conjunto, dependiendo de cómo se vaya a hacer la partición de los bienes. Entonces, tanto a favor como en contra se puede inventariar esto como una obligación de hacer. Lo que yo no puedo inventariar son las cosas que no son o que no están en cabeza del propietario. Por ejemplo, yo no puedo inventariar una posesión porque es que el bien no es de la persona, el bien es de otro. ¿Usted qué es lo que tiene ahí? Una posesión. ¿Y la posesión es qué? Un hecho que se puede generar derechos en el futuro. Pero yo no le puedo inventariar la posesión. Los herederos pueden continuar con esa posesión y posteriormente reclamar en proceso de prescripción adquisitiva de dominio, pero no me permiten a mí inventariar una posesión, porque el bien no es propiedad de esa persona y yo no puedo inventariar un hecho. La posesión es un hecho, ¿sí? La posesión depende de que se estén ejerciendo unas acciones de actos de señor y dueño durante un tiempo determinado que dan lugar a unos derechos futuros, pero es un hecho, ¿sí? Entonces yo no puedo inventariar eso. Ah, que es que el señor cogió el apartamento y lo compró y lo puso a nombre de la mamá. Pues tampoco lo puedo inventariar, porque el apartamento no es del señor, ¿es de quién? De la mamá. No, pero es que ese negocio es falso simulado. Pues entonces me toca demandar en simulación para que se devuelva eso al nombre del señor y ahí sí lo inventaría. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas siempre claras de que yo solamente puedo inventariar lo que esté efectivamente a nombre del señor. ¿Qué pasa con esas cosas que les digo, esos créditos a favor? El señor no es el dueño del apartamento todavía, pero el señor al firmar un contrato es dueño de un derecho, de una obligación, un crédito que él tiene a su favor, que es que le hagan la transferencia de ese apartamento una vez sea construido porque la persona ya lo pagó. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pasemos ahora sí a hablar de la audiencia de inventarios y avalúos. Esta es la primera y única audiencia que se celebra en este proceso, a diferencia del proceso declarativo donde pueden haber dos. Generalmente es una, la audiencia inicial, pero pueden haber dos, audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. En el proceso declarativo solamente vamos a tener una audiencia oral, que es la audiencia de inventarios y avalúos, regulada en el artículo 501. Leamos. Realizadas las citaciones y comunicaciones previstos en el artículo 490, se señalará fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos, en la cual se aplicarán las siguientes reglas. A la audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el artículo 1312 del Código Civil y el compañero permanente. El inventario será elaborado de común acuerdo por los interesados por escrito, en el que indicarán los valores que asignen a los bienes, caso en el cual será aprobado por el juez. Entonces, lo primero que tenemos es que si las personas actúan de mutuo acuerdo, pueden llevar un inventario y avalúo de los bienes de mutuo acuerdo por escrito y se lo entregan al juez. Y el juez aprueba inmediatamente ese inventario, básicamente sin hacer audiencia. O sea, básicamente se acabó así, si estamos de mutuo acuerdo. ¿Sí? Porque todos nos pusimos de acuerdo en cuáles son los bienes que vamos a repartir, cuál es el valor de los bienes y sale.
Ya ahí no hubo ningún conflicto. ¿Quiénes pueden asistir a esa audiencia? Los herederos, los cónyuges, los compañeros permanentes, los socios, los acreedores, ¿sí? Esas son las personas que nos permite la ley que comparezcan a esa audiencia. Y si usted lleva el inventario escrito, se resuelve eso supremamente sencillo. Pero eso no es lo común, ¿sí? Enseguida miramos qué ocurre cuando no hay acuerdo sobre eso. Por eso lo vemos más adelantico. Sigamos leyendo. En el activo de la sucesión se incluirán los bienes denunciados por cualquiera de los interesados, ¿sí? Todos los bienes que se dijo que deben repartirse, todos esos bienes se deben tener en cuenta. En el pasivo de la sucesión se incluirán las obligaciones que consten en un título que preste mérito ejecutivo. ¿Qué es esto? Todas las obligaciones que estén en un documento que tenga la obligación clara, expresa y exigible. Títulos que prestan mérito ejecutivo, tenemos ahí los títulos valores como la letra, el cheque, el pagaré, la carta de porte y conocimiento de embarque, la factura cambiaria, etc. Pero también otros documentos que prestan mérito ejecutivo son el acta de conciliación, el laudo arbitral, la sentencia judicial, ¿sí? Los contratos pueden prestar mérito ejecutivo siempre que estos tengan la obligación clara, expresa y exigible. Entonces, para presentar deudas, estas deudas deben constar en ese título ejecutivo. ¿Listo? ¿Qué más nos dice este artículo 501? Siempre que en la audiencia no se objeten y las que, a pesar de no tener dicha calidad, o sea, a pesar de que no consten en un título ejecutivo, se acepten expresamente en ella y por todos los herederos, o por estos y por el cónyuge o compañero permanente. Es decir, que si todas las personas están de acuerdo, se pueden inventariar deudas aunque no consten en título ejecutivo, aun cuando no tengan ese respaldo, si todos están de acuerdo, se puede inventariar la deuda, no hay problema. Pero si hay discrepancias, si hay objeciones, ahí es cuando se pone el dulce a mordiscos, pero eso lo vemos ya enseguidita. ¿Listo? Entonces dice, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial, no, perdón, en caso de lo contrario, o sea, que haya objeciones, que la gente no esté de acuerdo acá, en caso contrario, las objeciones se resolverán en la forma indicada en el numeral tercero. ¿Qué ocurre cuando hay una objeción? Si alguien inventaría una deuda o incluso un bien y alguien no está de acuerdo, porque dice, un momentico, ese bien no es social, ese bien es propio. Un momentico, esa deuda no puede ser tenida en cuenta. Si se objeta esto por cualquier circunstancia, se debe suspender la audiencia de inventarios y avalúos y se deberá hacer una nueva audiencia para resolver esas objeciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estamos dentro de la audiencia de inventarios y avalúos. ¿Listo? Y entonces llega Brian y dice, yo tengo aquí la deuda que tenía mi papá sobre tal y tal plata por 100 millones de pesos. Y ahí mismo brinca uno de los hermanos y dice, un momento, yo objeto esa deuda. Y debe decir las razones por la cual la objeto. Yo objeto esa deuda porque cualquier cosa, lo que sea que esté objetando, que esa deuda no, que ya se pagó, que eso no es cierto, que esa firma no es, que el documento es falso, en fin, cualquier cosa que se esté diciendo acerca de la objeción de la deuda. La razón por la cual la persona no está de acuerdo que esa deuda sea incluida. ¿Listo? Eso se le da traslado a Brian y él puede defenderse, contestar lo que se dice. Listo. Se suspende la audiencia y estas personas deben aportar las pruebas para hacer valer según lo que están diciendo. Usted está diciendo que eso es falso. Bueno, entonces venga a ver, hagámosle una prueba
¿cómo es que se llama? De grafólogo, a ver si esa sí es la firma o no es la firma. Venga, llamemos unos testigos. En fin, las pruebas que se puedan utilizar para demostrar a favor o en contra que ese pasivo debe ser o no incluido. Se suspende esa audiencia y se hace una nueva audiencia para la resolución de objeciones. En esa nueva audiencia se pueden practicar pruebas si es necesario, Profe, testigos o algo. Dígame. ¿qué consecuencia tiene de que usted objete una prueba, cierto? Que usted diga que es falsa y a la final sea legítima. ¿Qué consecuencias tiene para la parte que la objetó? ¿O No eso no tiene, conlleva nada? no tiene una consecuencia per se en el sentido de que le van a cobrar una multa o algo, porque usted tiene Ok. derecho a defenderse y a controvertir lo que usted está diciendo. Entonces usted puede decir, eso Sí. es falso, hacemos la prueba grafológica y resulta que no, que esa sí era la firma de la persona y fuera de eso tenemos 3 testigos que corroboran que lo vieron al señor firmando. Entonces tu alegación quedó en nada. El efecto sería que entonces no te dan la razón y la deuda se incluye, ¿cierto? Pero no tenemos una consecuencia adicional como por ejemplo que le cobren una multa o algo así. No, no se da esa circunstancia. El efecto es simplemente que no tiene credibilidad entonces lo que estás diciendo. Si usted ya Ok. se vuelve insistente con eso y después de que ya estaba demostrado vuelve e insiste con la falsedad de la prueba y eso ya estaba demostrado, eso sí ya puede dar lugar a una sanción porque ya se hizo las pruebas, ya se demostró que seguís alegando, entonces ya estás haciendo es como maniobras dilatorias o estás tratando de ya llevar las cosas por otro lado y entonces eso sí ya es otro cantar, ¿cierto? Pero Ok. no tenés ningún problema. En esa audiencia de resolución de resolución de objeciones se practican las pruebas o se presentan el resultado de las pruebas, por ejemplo, la prueba pericial grafológica que estábamos diciendo, y se escuchan a los testigos que habíamos mencionado. Y el juez toma una decisión y les dice, bueno, señores, la decisión es que la deuda se incluye o la deuda se excluye y el juez debe dar las razones por las cuales considera uno o considera lo otro. Esa decisión de inclusión o exclusión de bienes o deudas es apelable. Entonces usted tiene que estar presente en esa audiencia para proponer el recurso de apelación, si así lo considera, y sustentar el recurso en la misma audiencia y que ya en la segunda instancia se resuelva si el bien debe ser incluido o excluido o la deuda debe ser incluida o excluida dentro del inventario de bienes que vamos a repartir. Listo, entonces hay que estar pendiente de ese, de esa audiencia porque es muy, muy importante. Para determinar qué bienes se incluyen o se excluyen, tenemos que tener en cuenta, el más complejo es el de la sociedad conyugal, y entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta las reglas de la sociedad conyugal para inclusión o exclusión de bienes. Esas reglas de la sociedad conyugal usted las ve en derecho de familia, pero pues como adelantándonos un poquito más a ese asunto, les voy a dejar por aquí un cuadrito con esas reglas. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, yo las busco acá. Yo busco aquí la diapositiva de derecho de familia para que ustedes la tomen. ¿Dónde están pues? Aquí está. Estas me van a perdonar que estas diapositivas tienen el loguito de la Universidad de Medellín, pero es que esa materia la estoy dictando en la Universidad de Medellín en este momento. Incluso terminamos clase hoy. Se terminó el semestre hoy en la Universidad de Medellín y son estos. Este tema, como les digo, ustedes lo van a ver en familia. No se preocupen, aquí es simplemente como para que ustedes tengan estos cuadritos que son muy útiles, que traen los supuestos jurídicos para determinar que un bien es social. ¿Sí?
que exista al momento de la disolución, que haya sido adquirido por uno o por ambos compañeros permanentes, que haya sido adquirido durante la unión, es decir, durante el matrimonio, y que haya sido adquirido a título oneroso, es decir, compraventa, permuta, aporte en sociedad, dación en pago. ¿Sí? Esos son los supuestos jurídicos para que un bien sea considerado social. Para que una deuda sea considerada social, estos son los supuestos jurídicos que se deben cumplir. Que la deuda exista, que todavía esté insoluta al momento de la disolución, que todavía se deba, porque si ya se pagó la deuda ya no existe. Que haya sido contraída dentro del matrimonio por uno o ambos compañeros permanentes o cónyuges. Que haya sido contraída para la adquisición, reparación o mantenimiento de bienes sociales, o que haya sido contraída para el sostenimiento del hogar común o de los hijos comunes. Si la deuda se contrajo con alguna de esas finalidades dentro del matrimonio por uno o ambos cónyuges, podemos entonces decir que la deuda es social y que debe ser incluida dentro de la liquidación de sociedad conyugal. Y en ese mismo orden de ideas, entonces, si habíamos visto cuáles eran los supuestos jurídicos de que un bien sea social, pues entonces aquí están los supuestos jurídicos de que un bien sea propio, que haya sido adquirido antes del matrimonio o que haya sido adquirido después de que se disolvió el matrimonio, o incluso que haya sido adquirido durante el matrimonio, pero a título gratuito, es decir, por donación, herencia o legado. Y también se da con los inmuebles que han sido adquiridos dentro del matrimonio, pero bajo la figura de la subrogación. La figura de la subrogación lo que hace es cambiar un bien por otro. Entonces yo tenía un apartamento de soltero, un bien propio. Yo vendo ese apartamento y digo que lo voy a subrogar, que lo voy a cambiar por otro. Entonces luego compro un apartamento dentro del matrimonio. Eso sería un bien social, porque estoy comprando dentro del matrimonio. Pero yo digo, un momento, es que lo estoy comprando con la plata del que vendí atrás. Eso es subrogación, entonces lo estoy cambiando un bien por otro. Entonces ahí no sería social porque lo que yo hice fue un enroque, cambiar ese que tenía atrás por este nuevo. Ya si me excedo, no, que es que eso valía más, porque es que el apartamento que usted tenía valía 100 y usted compró uno de 200. Entonces decimos, el apartamento, ok, es propio, pero entonces usted debe compensar, porque usted se excedió y gastó dineros que eran sociales, pero eso ya es otra figura, pues, que la llamamos compensación. ¿Listo? Entonces, esos son los supuestos jurídicos para que un bien sea determinado como propio, es decir, que no hace parte de la sociedad conyugal y que no puede tenerse en cuenta dentro de ese inventario para repartirlo entre los cónyuges. ¿Listo? Y en el mismo orden de ideas, acá están los supuestos jurídicos de las deudas propias, que si se presentan, las deudas son únicamente de la persona y no de la sociedad conyugal. Entonces, en el mismo sentido, no puede inventariarse y no puede partirse dentro de la liquidación de sociedad conyugal, sino que cada quien deberá responder por la deuda que tiene a su nombre. Entonces, con eso tenemos los 4 cuadritos, el de las deudas propias, que es este, el de los bienes propios, que es este, el de las deudas sociales y el de los bienes sociales. Este es simplemente, digamos, una ñapa, un regalito que yo les hago, porque eso lo van a ver ustedes en familia. Y es muy bacano tener esos cuadritos porque ahí está condensado los supuestos jurídicos y lo que uno debe analizar, entonces se facilita mucho. ¿Listo? Para esa clase de discusiones sobre qué es bien social y qué es propio. Y dentro del proceso liquidatorio, obviamente, una de las objeciones más comunes que se presentan es para incluir o excluir bienes, bien sea porque usted los considera que son sociales o porque se consideran que son propios. Y entonces la argumentación está dirigida específicamente a eso. Entonces, señor juez, esa deuda no puede ser tenida en cuenta porque eso es una deuda propia toda vez que mire que y se le argumenta con ese cuadrito. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con los bienes propios o las deudas propias y los bienes sociales, las deudas sociales. ¿Listo? Entonces, dentro de esa audiencia de inventario que se suspendió y luego abrimos esa otra audiencia para resolver las objeciones, el juez va a decidir si la objeción prospera o no prospera. Si la objeción prospera, el bien
se incluye o se excluye dependiendo de lo que se hubiera pedido y se continúa con el proceso y ya se puede aprobar el inventario porque ya están resueltas todas las objeciones. Si por el contrario no se presentó ninguna objeción, entonces se hace un recuento de todos los bienes que se inventariaron, del valor de todos los bienes, de todas las deudas, el valor de todas las deudas, y el juez procede a, ¿cómo se llama? Aceptar el inventario. Entonces saca un auto de aprobación del inventario. Ese auto se da dentro de la misma audiencia y se notifica por estrados. Entonces usted queda notificado por estrados de la aprobación del inventario. Sigamos leyendo el mismo artículo que vamos analizando y nos damos cuenta de todo lo que les acabé de decir. ¿Listo? Volvamos entonces al Código General del Proceso. Entonces nos habíamos quedado acá. En caso de lo contrario, es decir, que no haya acuerdo, las objeciones se resolverán en la forma indicada en el numeral tercero. Se entenderá que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los demás hayan admitido. Si usted no va a la audiencia, entonces después no puede decir, un momentico, ¿qué es que esa deuda? Nada, usted aceptó todo lo que se presentaron los otros. ¿Listo? También se incluirán en el pasivo los créditos de los acreedores que concurran a la audiencia, porque los acreedores también se pueden presentar. Si fueren objetados, otra vez, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral tercero. Si no se presentan objeciones, que fue lo que les dije, el juez aprobará los inventarios y avalúos y lo mismo se dispondrá de la providencia que decida sobre las objeciones propuestas. ¿Listo? Miremos el numeral 3, que es el que nos habla de las objeciones, que fue lo que acabamos de ver. 3. Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicarán en su continuación. En la misma decisión señalará fecha y hora para continuar la audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dictámenes sobre el valor de los bienes, con antelación no inferior a 5 días a la fecha señalada para reanudar la audiencia, término durante el cual se mantendrán en secretaría a disposición de las partes. En la continuación de la audiencia se oirá a los testigos y a los peritos que hayan sido citados y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan los avalúos en la oportunidad señalada en el inciso anterior, el juez promediará los valores que hubieran sido estimados por los interesados sin que excedan el doble del avalúo catastral. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que acabamos de decir sobre cómo se resuelven las objeciones al inventario. ¿Ok? En todos los procesos, sucesión, liquidación de sociedad conyugal, liquidación de sociedad comercial, esto funciona de la misma manera. Se abre la audiencia de inventarios, se presentan todas las personas interesadas, cada uno de ellos puede, de mutuo acuerdo, presentar el inventario o cada uno de ellos puede ir inventariando diferentes bienes. Luego les damos un valor. Si todos estamos de acuerdo en los bienes, las deudas y los valores, se aprueba el inventario. Si hay objeciones, si no estamos de acuerdo en un valor, si no estamos de acuerdo en que un bien entre o que una deuda entre, pues entonces se propone la objeción y se dice cuál es el problema. Si el problema es sobre los valores, entonces lo que hay que hacer es un avalúo. Entonces debemos contratar a un perito evaluador para que nos diga efectivamente cuánto es que valen las cosas. Y ese perito luego presenta el dictamen pericial y si lo requieren las partes, puede ser citado a la audiencia para que sustente el peritaje. Generalmente no, porque los avalúos son cosas muy claras, muy técnicas, donde se dice, vea, esto vale tanto por estas y estas razones, y eso está muy bien fundamentado, entonces pues llamar al perito a audiencia es sinceramente perder el tiempo. ¿Listo? Pero si se quiere, se puede hacer. Entonces, en esa reanudación del inventario, de la audiencia, el juez practica las pruebas que sean necesarios, si se pidieron testigos o cualquier otro de los medios de prueba que nos permite el Código General del Proceso, como interrogatorio de parte, confesión, juramento, inspección judicial, dictamen pericial, documentos, indicios, informes o cualquiera de los que se hayan pedido o que el juez haya decretado de oficio. Y el juez toma una decisión y la dice
de forma oral en la audiencia. La decisión es aceptar la objeción o rechazar la objeción por estas y estas y estas razones. Eso se notifica por estrados y las personas podrán solicitar la apelación de esa decisión. ¿Listo? Y ya irá a la segunda instancia donde ésta quede para que se resuelva al final sobre si se mantiene o se revoca la decisión del inferior jerárquico. No siendo ese el caso, es decir, que no haya objeciones o que habiéndolas no se presentó apelación y se resolvió el asunto, entonces se termina la audiencia de inventarios y avalúos y dentro de la misma se fija la etapa de partición, que es la segunda y última etapa del proceso liquidatorio. Dentro de la etapa de partición, lo primero que debe hacerse es nombrarse a un partidor. Ese partidor puede ser nombrado de mutuo acuerdo por las partes, caso ideal, lo que se debe hacer, el deber ser, debería ser este, o si las partes no están de acuerdo, el juez nombrará un partidor de la lista de auxiliares de la justicia y a ese partidor se le deben pagar honorarios. Esto es la pelea que no hay que dar. Usted puede estar en desacuerdo en cualquier cosa, en los valores, en la inclusión o exclusión de los bienes, en lo que sea, pero no se debe estar en desacuerdo en nombrar el partidor. Generalmente uno solicita que los abogados sean nombrados los partidores. No tiene que ser uno solo, pueden ser varios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto puede salir muy caro. Los honorarios más altos que yo he visto que se paguen fueron de 26 millones de pesos a un partidor en una sucesión. Y el trabajo era tan simple que lo hice yo y el man cobró 26 palos. Le cuento la historia. Antes del Código General del Proceso, si había menores de edad, no se podía nombrar de mutuo acuerdo el partidor, sino que como había menores de edad, obligatoriamente tenía que hacerse por medio de auxiliar de la justicia. Entonces la sucesión era, Pedro se muere y deja 2 hijos menores de edad. Todos los bienes de Pedro quedan 50-50 y no hay pelea. ¿Sí? Pero como era antes del código, nos tocó nombrar partidor y nosotros, nombran a un partidor. Y nosotros cobramos a cuota litis y necesitábamos que ese proceso se moviera. Ya llevábamos un rato discutiendo eso. Entonces ya, rapidez. Y más que todo era 50-50. ¿Qué discusión hay ahí? 50% de la casa para el uno, 50% para el otro. De la finca 50, y así, todo así. Entonces ahí no había ninguna discusión. Entonces velocidad. Llamamos al partidor que fue nombrado. Ve para ver si le puedes dar agilidad a este tema, que es que mira que esto está listo, esto es muy fácil. Ay, que es que mucho trabajo, que fue, ¿cierto? Porque el juez le da un término para hacer la partición. Generalmente son como 30 días hábiles, lo cual es un montonal de tiempo. Y esto era a final de año. Entonces esos 30 días se interrumpen por la vacancia judicial en diciembre y vuelve hasta enero y los fines de... Y eso, mejor dicho, terminaba siendo como 6 meses. Y nosotros 6 meses más de una cosa tan sencilla que no era, y no decir el 50% para este y el 50% para este, rápido. Y el man empieza todo remilgoso. Ay, que es que no sé qué, que es que mucho trabajo, que Entonces nosotros le dimos, ve, hagamos una cosa. Eso es muy sencillo. Eso es 50-50. Yo hago la partición y se la envío a usted. Usted la revisa y la firma. ¿Sí? Ah, bueno, hágale. Entonces, efectivamente, nos sentamos. Mitad de la casa para el uno, mitad de la casa para el otro, mitad del carro para el uno, mitad del carro para el otro, mitad de la finca para el uno, mitad de la finca. Nada, la cosa más sencilla del mundo. ¿Sí? Se la enviamos al man. Ah, sí, está perfecta. Se firmó, se presentó y llega el juez. Listo, págale 26 millones de pesos a ese man. Yo fui al banco con los clientes a sacar la plata para darle a ese man. Mejor dicho, con lágrimas en los ojos. 1, 2, 3, y jue madre uno sabiendo que yo fui el que hice esa partición y 26 palos por echar una firma.
Eso es algo sui generis. Generalmente no le pagan tanta plata porque eran muy buenos bienes. Estamos hablando de una sucesión muy cuantiosa, ¿sí? Pero de todas formas menos. Es que fue ridículo. O sea, yo esa vez yo decía, no, esto sí es el colmo, por Dios. O sea, uno ganásela así de ojo, men. Así lo hubiera hecho él. No solo porque lo hice yo, porque es que era la cosa más fácil del mundo. Yo no me demoré 2 horas para hacer eso, ¿sí? Porque eran muchos bienes y era con copiar, pegar y cambiar el nombre de la persona. 50% para Pedro, 50% para Alejandro, 50 para Pedro, 50 para... Y así con todos los bienes. Eso no tenía mayor cosa. Pero bueno, me ha tocado otros casos de 2 millones, de 6 millones, de 5 millones, de 3 millones y así. Entonces, no vale la pena. Es algo que, una plata que se pueden ahorrar los clientes. Y además, a usted también le sirve, si a usted lo nombran como partidor, de un enganche, porque usted le dice, vea, es que al contratarme usted a mí, que le estoy cobrando esta plata, yo le estoy ahorrando un partidor también. ¿Sí? La gente muchas veces le da desconfianza porque que lo nombren a uno partidor, pero también al abogado contraparte. Pero es que para eso están los dos abogados. Entonces los dos abogados, digamos que se controlan uno al otro. Nadie le puede tirar chuzo al otro porque están los dos que se están controlando mutuamente. Entonces, en eso debe haber acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces toca nombrar un partidor de la lista de auxiliares de la justicia. ¿Y qué se va a hacer? Graves. Ay, no le dieron ni para el fresco. No, ¿cuál fresco? Lo bueno fue que el proceso se terminó rápido y nos pagaron los honorarios, que eran buenos también. Pero uno sí se queda ahí como, no, ese man ni las gracias Dios. Pero yo no le guardo rencor, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, ni siquiera el mame, pero lo puedo encontrar en la calle y no sé quién es. Entonces, bueno, ¿sí? Ojalá esté viendo estos videos, algunas diga, ¡ay, fui yo! Y que escribiera ahí como en YouTube. Pero, pero la verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el tipo. No lo veo y no sé quién es, la verdad, porque eso fue, o sea, lo conocimos que 30 minutos mientras le pagaba la plata y el man firmaba y entregaba eso en el juzgado, nada más, ¿cierto? O sea, realmente eso fue, pero eso es algo muy raro, pues, eso es algo muy sui generis, porque en realidad no es así. Miremos lo que acabamos de decir en el código. Decreto de partición y designación del partidor. En la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición, siempre que esté legitimado para pedirla quien lo haya promovido. Aprobado el inventario y avalúo, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Si estos no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia, lo que hemos dicho acá. Cuando existan bienes de la sociedad conyugal o patrimonial y en la misma audiencia el cónyuge o compañero permanente manifieste que no acepta el partidor testamentario, el juez designará otro de la lista de auxiliares de la justicia. El auto que decrete la partición llevará implícita la autorización judicial para realizarla si hubiera incapaces. Caso en el cual el juez designará al partidor. En todo caso, se fijará el término para presentar el trabajo. Generalmente dan como 20 o 30 días para la realización del trabajo y se puede prorrogar en caso de que sea complejo hacerlo, de que haya estado difícil y que el partidor necesite un poco más de tiempo, puede solicitarle al juez antes de que se termine el término, que le amplíe un poquito más el término para realizar la partición. Los interesados podrán hacer la partición por sí mismos o por conducto de sus apoderados judiciales si lo solicitan en la misma audiencia, aunque existan incapaces. ¿Listo? Entonces, aquí está lo que acabamos de decir y la regla clave es que si las personas están de acuerdo, se puede nombrar como partidor a los que ellos decidan o si no, se nombra de la lista de auxiliares de la justicia, caso no recomendado por el pago de los honorarios que esto genera. O sea, además de usted pagarle a su abogado, le toca pagar al partidor y esto no es descontable de los honorarios. ¿Sí? Eso es un gasto que hay que asumir. Un gasto totalmente innecesario en mi parecer, porque si nos ponemos de acuerdo, lo que le digo, los 2 abogados o los 3 o los 4 abogados, aunque seamos contrapartes, aunque estemos peleando y velando por intereses diferentes, podemos ser partidores y hacer el trabajo del partidor.
El partidor se va a encargar de realizar un trabajo escrito, eso es lo que hace él, donde va a determinar cómo se van a adjudicar los bienes. Para Pedro esto, para Juan esto, para María esto, para Susana aquello. ¿Sí? Dependiendo del derecho que tengan las personas, dependiendo de los bienes, las deudas y todo, la persona va a tratar de construir ese rompecabezas para que a cada persona, según su derecho, le toque lo que le corresponde dentro de la sucesión con una adjudicación directa. Si no se puede hacer con bienes directamente, es decir, un apartamento para este, una casa para este, un bien para este, así, entonces se puede hacer en porcentaje, tanto porcentaje para este, tanto porcentaje para aquel. Pero para hacer ese trabajo de partición y para hacer esa repartición, esto no se hace de manera caprichosa. Esta partición debe hacerse siguiendo unas reglas. Esas reglas están consagradas también en el Código General del Proceso y vamos a darle una revisadita acá en el artículo 508. Dice lo siguiente. En su trabajo, el partidor se sujetará a las siguientes reglas, además de las que están consagradas en el Código Civil, que ahí también hay otras reglas para el partidor, ahorita las revisamos. Primero, podrá pedir a los herederos, al cónyuge o al compañero permanente las instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos y en todo lo que estuvieren de acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensiones. Entonces, lo primero que puede hacer el partidor es reunirse con los interesados y decirles, bueno, muchachos, ¿cómo queremos repartir esto? ¿Cómo vamos a hacer esta circunstancia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿A quién le toca este bien? ¿A quién le toca este otro bien? Y trata de conciliar, de que todos lleguen a un acuerdo. Bueno, entonces vamos a repartir así, que la casa para este, que la finca ta. Si se llega a un consenso, si se llega a un acuerdo, entonces el partidor vierte ese acuerdo al trabajo de partición y se adjudica como las personas lo solicitaron. Esto es difícil, es complejo que ocurra, hay que tener capacidad de negociación, poder de convencimiento y demás, porque a veces se presentan muchas dificultades, sobre todo cuando tenemos bienes que son muy productivos versus bienes lujosos o suntuosos que no producen nada. Ejemplo, una finca de recreo que no produce sino gastos, porque una finca de recreo no produce nada, hay que pagar el mayordomo, el predial, el cloro de la piscina, que la guadaña, no, eso no produce sino gastos, versus una finca productiva, pues la gente va a preferir la finca productiva, ¿cierto? O, por ejemplo, usted tiene una casa versus un parqueadero en el centro. Todo el mundo va a querer el parqueadero, ¿sí me entiende? Porque son bienes que producen mucho dinero. Entonces, en esos eventos es difícil porque todo el mundo quiere el mismo bien. Sí, nosotros tuvimos una asociación con un parqueadero en el centro, ahí en toda el palo. ¿Eso era el palo con qué? Después del Colombo, una cuadra después más allá. Y todo el mundo quería ese parqueadero, hermano. Todos. Y habían apartamentos, habían carros, había una finca, pero todo el mundo quería el parqueadero. Y lo peor era que a nadie le daba para quedarse con el parqueadero entero, porque el parqueadero tenía mucho valor y el derecho de cada uno no era lo suficiente para quedarse con el parqueadero. A la final, ¿qué fue lo que hicimos? Les dimos, muchachos, esto no es posible. Nadie se puede quedar con el parqueadero porque ninguno tiene un derecho suficiente. Hagamos una cosa. Repartamos todos los otros bienes, entonces que uno se queda con el apartamento, que el otro con el carro, que el otro y el parqueadero lo repartimos para todos, de forma que ustedes o se repartan la plata que produce o lo vendan y se reparten el dinero. Y así se hizo. Entonces, hicimos la repartición, que el apartamento, que este, que según los derechos que sí daban, y después el parqueadero para todo el mundo, porque no había nada más que hacer. ¿Sí? Porque como todos se querían quedar con él y a nadie le daba, pues entonces listo, entonces que todos se queden con él, todos quedan, pero con un porcentaje sobre el apartamento. Entonces, esa es la parte compleja de la función del partidor, lograr ese acuerdo entre las personas para determinar cómo se reparten los bienes. Si no hay acuerdo, si no se pueden poner de acuerdo, si usted no logra esa conciliación, pues entonces fácil. Todo en comunidad y pro indiviso, todo en porcentaje para todos. Eso, sinceramente, es la cagada. ¿Por qué?
Porque vos hiciste un proceso liquidatorio para repartir unos bienes y dejaste a la gente igual que como empezó. ¿Sí? Se supone que los herederos son básicamente los que van a ser dueños de todos los bienes del muerto. La idea es que cada uno quede de manera independiente, pero después quedan todos dueños de todo. Entonces quedaron exactamente igual que antes de la sucesión. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Después de eso, tocaría hacer un segundo proceso, que es un proceso divisorio, en el cual cada persona va a solicitar o que se divida materialmente la cosa y le den a cada uno su parte, o si no se puede dividir como un carro, que no se puede partir, entonces que se venda en pública subasta y que a cada uno le den el equivalente en dinero. Pero entonces eso hizo que se hubiera que hacer dos procesos, pagar dos abogados, ¿sí? Que la situación se demore más, entonces realmente no estás dando solución al conflicto. Entonces, para mí eso es la embarrada. Pero si no se logra el acuerdo, pues eso es lo que toca hacer. ¿Qué más se va a hacer si no se pusieron de acuerdo? Si no otra forma de hacerlo. ¿Sí? Miremos lo que al respecto nos dice el código. Continuemos leyendo. Entonces estábamos leyendo acá en las reglas para el partidor y decíamos que la primera es que podrá pedir a los herederos o al cónyuge o compañero permanente las instrucciones que juzgue necesarios para hacer las adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo en lo que estuvieran de acuerdo o de conciliar en sus posibles pretensiones. Cuando considere que es el caso dar aplicación a la regla primera del artículo 1394 del Código Civil, lo expresará el juez con indicación de las especies que en su concepto deban licitarse. ¿Qué dice esta regla? Que el partidor, para pagar gastos de la sucesión o del proceso liquidatorio, puede solicitar que se venda algunos bienes en pública subasta para que con lo producido de esa venta podamos pagar deudas del mismo proceso, incluyendo los honorarios del partidor si fue un auxiliar de la justicia. Entonces, en caso de que se considere necesario hacer esa venta, se hace, el partidor puede solicitar la licencia del juez para vender ese bien. Listo. Especies trata la audiencia con el fin de la base de oferta será el total del avalúo practicado. Cualquiera de los interesados podrá pedir en la audiencia que se admitan licitaciones extraños y ta. Tercero, cuando existan especies que no admitan división o cuya división lo haga desmerecer, se hará la adjudicación en común y pro indiviso. ¿Sí? Es decir, en porcentaje. Todo el mundo tiene un 5%, un 2%, un 4%, un 20%, lo que sea. Listo. Cuarto, para el pago de los créditos insolutos relacionados en el inventario, formará una hijuela suficiente para cubrir las deudas, que deberá adjudicarse a los herederos en común o a estos y al cónyuge o compañero permanente si dichos créditos fueren de la sociedad conyugal o patrimonial, salvo que todos convengan en que la adjudicación de la hijuela se haga en una forma distinta. Esto es una de las partes más importantes de la partición y tiende a dejarse por fuera. Y es que la persona tiende a pensar solamente en repartir los activos, pero se olvida que además de los activos también hay unos pasivos y yo tengo no solo que repartir esto, sino que le tengo que dar solución a cómo es que se van a pagar. Ejemplo práctico. Miremos. Vamos a decir que hay una sucesión. La sucesión es esta. Pedro muere y deja 3 hijos. Hugo, Paco y Luis. Situación patrimonial de Pedro. Pedro deja la siguiente situación patrimonial. Activos. Pedro entonces deja un apartamento que vale 200 millones. Deja una finca que vale 100 millones y deja un local que vale 100 millones. Y además deja otro apartamento que vale 300 millones. ¿Listo? Esos son los activos. Pasivos. Pedro tiene una hipoteca de 50 millones con el Banco Agrario. Debe
también 200 millones en una letra de cambio. Y además tiene un pagaré por 50 millones de pesos. ¿Listo? Estas son las deudas que dejó Pedro. Entonces, ¿cómo voy a repartir? Yo hablo con estas personas a ver si puedo lograr un consenso, ¿sí? De cómo hago la repartición de todos estos bienes. Entonces, yo puedo tener varias fórmulas. Por ejemplo, ¿cuánto se debe en total en deudas? 300. ¿Cuánto es el activo total? 600. Entonces, yo puedo repartir de varias formas. Primera fórmula, este apartamento para los tres, para Hugo, Paco y Luis. Y estos tres para pagar las deudas. ¿Sí? Podría hacer eso. O puedo de pronto repartir local para Hugo, finca para Paco y el 50% de este apartamento para Luis. ¿Listo? Y luego después reparto para pagar las deudas. Hagamos un ejercicio a ver cómo nos da aquí. Podemos Pero los poner... activos ahí suman 700. Ah, no, perdón, lo que sea, lo que sea. O sea, aquí vamos, repartamos 300, 400, 500, 700 millones de pesos. Entonces a cada uno le corresponde, son 700 dividido 3. 700 dividido 3. Eso nos da 233 millones cada uno. Eso es lo que le corresponde a cada uno. Primera fórmula, un porcentaje sobre sobre todos los bienes. Entonces yo a cada uno le adjudico el 33% el 33,33% de los bienes, ¿sí? 33.33, 33.33% de todos los bienes del apartamento y esto. Como yo les adjudiqué todos los bienes, igual tengo que repartir las deudas. Entonces 33.33 de todas las deudas. O yo puedo utilizar otras fórmulas de repartir dependiendo de lo que ellos me digan y de pronto decir algo como esto. Vea, a Hugo, que es el más juicioso, démosle este apartamento de 300. ¿Listo? Entonces, a Hugo, que es el acucioso, le vamos a dar ese apartamento de 300, pero también le vamos a adjudicar todas las deudas. Entonces, le vamos a adjudicar todas las deudas a Hugo. ¿Listo? Y los otros 3 apartamentos los dividimos en partes iguales para Hugo, Paco y Luis. ¿Sí? ¿Por qué este man está recibiendo más plata? Porque a él le adjudicamos todas las deudas. O podemos repartir estos 3 apartamentos y luego repartir este para todos. Ya depende de cómo logro yo cuadrar con las personas para repartir no solo estos activos, sino también los pasivos. ¿Quién los va a pagar? Yo le puedo adjudicar los pasivos a todos y les tengo que dejar bienes para pagar los activos, los pasivos. O se los puedo adjudicar a uno solo, como lo hice aquí. A uno solo le adjudiqué todas las deudas, pero también le dejé un bien lo suficientemente grande para pagarlo. ¿Listo? Y ya así después reparto lo otro que quedó, estos 400 millones. Entonces, ¿cómo reparto estos 400 millones entre estas 3 personas? No, que estos 2 se quedan con este y que luego este se queda con aquel y que entonces este le da plata a este o que todos se quedan en porcentaje. Ya miramos específicamente cómo podemos hacer efectivamente esa negociación. Lo importante es que dentro de la partición yo adjudique todos los activos, pero también adjudique todos los pasivos, porque esto no se puede quedar sin pago. O que, como nos habían dicho, podemos pedirle al juez que nos dé permiso de vender un bien, vendemos este bien, pagamos todo esto y repartimos aquí. También se puede hacer. Ya eso hace parte del trabajo como partidor de cuál es la forma que le vamos a dar a esto para poder repartir el 100% de los activos y el 100% de los pasivos. ¿Listo? ¿Cómo queda al final una partición? Miren, les muestro una partición que yo hice para una sucesión en notaría, pero es exactamente pues lo mismo.
que una sucesión judicial, es exactamente igual. Y la circunstancia era esta, mueren dos esposos, la señora muere primero y el señor muere después, e hicimos la sucesión conjunta de los dos cónyuges. Los dos cónyuges dejaron una sola casa y dejaron varios hijos. Entonces es repartir la casa de todos los hijos, pero hay que hacer la sucesión conjunta. ¿Por qué? Como murieron los dos esposos, la ley me permite hacer las dos sucesiones en uno solo. Ese es el único evento en el que se pueden hacer dos sucesiones en un solo proceso, cuando son cónyuges. Se llama sucesión conjunta. Entonces yo tengo que liquidar el patrimonio del señor y el patrimonio de la señora. Se hizo de esta manera, miremos. Entonces, lo primero, Daniel Opera, julio de 2017, notario 19, les dije que se dice en notaría, pero sería exactamente igual si fuera en juzgado. Asunto, trabajo de partición y adjudicación. Daniel Opera, abogado, domiciliado en Medellín, actuando de conformidad con los poderes que me fueron conferidos por los herederos, que son esta gente que están acá. Mayores de edad, actuando en calidad de hijos y herederos y subrogatarios de derechos herenciales, presento ante su despacho el trabajo de partición y adjudicación de bienes de la sucesión conjunta notarial de mutuo acuerdo de los señores Tan y la señora Tan. ¿Listo? Liquidación de la sociedad conyugal. Como se mencionó en el hecho primero del escrito de apertura de la demanda, los causantes, los señores Tan y la señora Tal, eran casados por el rito católico y al momento de su muerte tenían sociedad conyugal vigente. Como único bien social identificado con la matrícula inmobiliaria y el cual será descrito en el inventario, de modo que el activo debe dividirse así: 50% del bien como gananciales para el señor, 50% del bien como gananciales para la señora. ¿Listo? Una vez liquidada la sociedad conyugal y establecidas las respectivas masas herenciales de los causantes, se pasa a la partición de dichas masas. Entonces, primero empezamos con la repartición de los bienes que dejó el señor. ¿Qué fue lo que dejó? La mitad de la casa. ¿Listo? Entonces, primero, un bien inmueble denominado apartamento, adjudicación de lo que ese señor dejó. Entonces aquí es donde yo empiezo a hacer las hijuelas o partidas, que es donde yo le adjudico a cada uno de los interesados lo que le corresponde. Entonces yo empiezo por herencia para Julián Fernando Berrío, como subrogatario del derecho herencial de este señor, un derecho en común y proindiviso del 3.571% de un inmueble denominado apartamento, segundo piso, distinguido, con matrícula inmobiliaria, linderos, adquisición y el avalúo de lo que le di. Para Sara, el 3.57 por un bien, identificado. Esto es copiar y pegar porque a cada uno le estoy dando porcentajes. Entonces, vea, a todos le doy su porcentaje. Todos es lo mismo. Y luego adjudicación de lo de la señora. Otra vez lo mismo, porque como es un solo bien, vuelvo y reparto otra vez igual. Entonces, para Julián otra vez, para Sara, para este señor, de todos. Y al final, total adjudicado, esto que era lo que valía la casa. Daniel Lopera y se acabó. Listo. Cuando hay más bienes, pues entonces tenemos lo que yo les había dicho, que entonces para esta persona para esta persona aquello, así dependiendo pues ya de lo que se logre. Ese es un trabajo de partición, debemos repartir los bienes y tomamos todos esos datos del inventario. Entonces es muy fácil porque como eso ya está en el inventario, usted básicamente es darle copiar y pegar y repartir según el porcentaje. O si es todo el bien, entonces usted dice el 100% de un inmueble denominado ¿Cómo me doy cuenta que la partición está bien hecha? Yo tengo que sumar todo lo que repartí y mirar que eso esté exactamente igual que en el inventario, porque yo tengo que repartir todo lo que fue inventariado, bienes y deudas, hasta el último peso. No me puede sobrar un centavo. Todo tiene que estar repartido. Entonces, la forma de hacerle la prueba es, fíjese que todo lo que usted repartió, sí sume lo que usted inventarió. Si faltó algo, hay un cálculo mal hecho o algo así. ¿Sabe cuándo ocurre mucho ese problema? Cuando usted divide una casa entre 3 personas. Si usted divide una casa entre 3, ¿cuánto le toca a cada uno? El 33.33. Falso. A una persona no le puede tocar eso, porque si usted suma 33.33 más 33.33 más 33.33 no da 100. ¿Da cuánto? 99,99. Entonces le falta un punto. Entonces a una persona hay que darle 33.34.
Si no, no te da. Y si usted no pone ese puntico adicional, que puede ser un peso, no le da. Queda malo. ¿Sí? Ya me pasó a mí eso se lo digo por experiencia, porque entonces uno va y lo manda a registro y de allá se lo devuelven y uno dice, pero ¿cómo que está mal hecho? ¿Cómo que no da? No sé. Pues claro que no da, menas, él asume y verás que no te da. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? A uno de ellos toca ponerle un puntico más, que puede ser un peso, un centavo, pero sin ese centavito no le da el 100%. Entonces, hay que fijarse cuando son porcentajes que sí le dé exacto. Y si no le da, a alguien hay que subirle un puntico para que le pueda cuadrar el porcentaje al 100%. Si son 4, muy fácil, 25, 25 y 25 sale. ¿Sí? O si estoy adjudicando bienes en su totalidad, un apartamento para este, un apartamento para este, una finca para este, un local para este. En ese caso, pues es más fácil porque simplemente sumo el número de bienes y ya. Pero si estoy adjudicando en porcentajes, tengo que tener mucho cuidado con esos porcentajitos que a veces no dan 100%, que es cuando yo divido esos números que no tienen una división exacta, sino que es 33.33, 33, 33, 33, 33. A alguien hay que subirle un punto, si no, no te da 100. ¿Sí? Las cosas de la matemática. Muy bien, dígame. Si todos reciben con beneficio de inventario, en el caso de, habría que preguntarles, como en el ejemplo que nos acabas de dar, qué bien desean vender para cubrir esas deudas. Sí. Esa decisión es del partidor No, netamente no. según la cantidad. No, usted habla con las personas. Es más, muchas veces me ha pasado a mí que alguien llega y dice, yo me quedo con la finca y yo pago la deuda. Pero la persona no va a vender la finca, sino que hace un préstamo, hace una hipoteca o tenía una plata extra y va y paga la cosa, pero se quiere quedar con el bien. Entonces dice, deme la finca a mí. Eso se excede en mi derecho, pero póngame las deudas a mí para que no se exceda. Entonces póngame a mí todas las deudas y me pone además la finca y yo me encargo. Y todos los otros dicen, pero no nos va a tocar poner plata. No le va a tocar poner plata. Listo, póngale la finca a él, porque usted en realidad no le está dando de más, porque lo que le está dando de más también le está adjudicando las deudas. Y muchas veces las personas hacen movimientos así, hablan con los hermanos y dicen, muñecos, vea, les propongo pues la siguiente. Yo me quedo con esa pelle de parqueadero en el centro que no sirve sino para dar gastos y de puta ese parqueadero que no sirve para ni mierda. Yo me quedo con esa pelle de parqueadero y yo pago todas las deudas. Todos, sí. Bueno, listo, hágale pues. Entonces reparta el apartamento, la finca, los carros y a este man le da adicional a lo que le toque el parqueadero, pero le clava todas las deudas a él y ya él mirará cómo paga. Y la persona ya mira si después, si hace una hipoteca, si presta por un lado, si vende algún otro bien, en fin, ya eso es cuestión que se dé. Entonces, se pueden hacer todas esas clases de negociaciones. O lo que le digo, vea, entonces las deudas para todos y el parqueadero para todos, y ustedes ya miran si lo venden, si hipotecan o mirarán qué hacen. Entonces, ese es el papel del partidor. Lograr esos acuerdos, mirar esas negociaciones, proponerles fórmulas. Ve, muchachos, ¿y qué hacemos si pasa esto y aquello? Yo recuerdo una de las sucesiones más complejas que tuvimos en la oficina, que es un señor que muere y deja solamente sus hermanos, y tenía hermanos medios y hermanos dobles. El señor era dueño de 3 edificios en Itagüí, pero pues 3 bloques de 3 pisos, o sea, 3 de esas casas que tienen 3 pisos, pero no estaban desenglobados. O sea, yo podría decir que el señor tenía 9 apartamentos, pero eso no es cierto. El señor tenía 3 edificios porque no estaban desenglobados. Y eran como 15 hermanos, era un montón de gente y había unos que no se hablaban con los otros y estos se llevaban mal con estos, pero bien con aquel. Un mierdero el berraco. Yo no puedo adjudicar este apartamento para este para este para este para este y este para este, porque no son bienes independientes, no se ha desenglobado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Muchachos, nos toca armar convitos. El derecho de cada uno equivale a tanto. Ninguno se puede quedar con todo un bloque. Tienen que conseguir 3 parceros cada uno y vamos a armarle, según los combos,
a cada uno le entregamos un bloque, porque todos costaban más o menos lo mismo. Entonces, consígase usted sus tres parceros, sus tres amigos, entonces usted dice, ah, yo me la llevo muy bien con Said, ese man es parcero mío, y con Brady. Listo, vea, nosotros somos Said, Brady y yo, ese es el combo de nosotros. Y ya entre nosotros miramos, no, que yo me quedo con el primer piso, no, que yo con el segundo, no, que yo con el tercero, pero eso ya es cuestión de nosotros, ¿sí? Entonces nos tocó armar esos combos. Ay, hermano, que viera usted el problema para poner esos micos de acuerdo para esa foto, hermano. Ay, 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 papá. Eso sí fue jodido, men. Porque lo que te digo, entonces que estos no se llevaban con este, que en este no sé qué. No. Entonces, listo, ya estaba el combo. Y entonces llegan, no, pero yo me quedo con el primer piso. No, pero entonces yo con el segundo. No, pero yo con el tercero. No, y entonces el aire. Y entonces, no, 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 muchachos. Todo es de todos. Si ustedes después de que hagamos la sucesión lo quieren desenglobar, lo pagan ustedes el desenglobe, que es un trámite que nosotros no hacemos, y ya ustedes miran a ver cómo se reparten. ¿Sí? Si este apartamento para este y este así, porque los tres apartamentos van a tener valores diferentes. No es lo mismo el primer piso que el segundo piso que el tercer piso y el famoso aire. ¿Sí? Entonces, ya ustedes mirarán. Entonces, el convito, todos son dueños de todo. Pero es que yo quiero vivir en el tercero. No, 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 no. Todos son dueños de todo. Ya si ustedes se ponen de acuerdo, no, y que yo me voy para acá, y que yo me quedo aquí, y que yo me instalo acá, y que este lo alquilo, y que ya eso es una cuestión de ustedes. Algunos que hicieron, vendieron todo el bloque y se repartieron la plata. Otros se pusieron, no, que uno vivía aquí, que el otro aquí, que el otro aquí. Y los otros lo alquilaron y se repartían las cosas. Entonces se dio los tres, pero el problema fue convencer a la gente. Primero que armaran los grupitos. ¿Cuáles son los hermanos con los que vos te llevas bien? Con este y con este. Ve, ¿y este qué tal? No, con ese de puta no sé qué, no, es que es una rata, que no sé. Bueno, entonces ese no. Y este otro. Ah, yo con ese no me llevo bien, pero pues ese al menos es serio. Listo, entonces venga a ver que este de pronto sí puede ser. ¿Sí me entendés? Entonces eso fue jodido, porque si no era todo en comunidad y por individuo. Y le digo que había gente que no se podían ver porque se agarraban a machete. Entonces, para uno decirle, listo muchachos, todos es de todo, van y se agarran a machete en la salida del juzgado, ¿sí? Entonces eso no resuelve el conflicto. Entonces hubo que hacer eso de esa forma y se repartió. Y también había una finquita por allá que nadie quería. Y el hermano con el que nadie quería está listo, ese man lo mandamos para la finca, sale. Y el man más contento que un berraco, Tina, ahí quedó. A ese fue el único que le tocó solo. Pero porque se logró el acuerdo entre todos. Si no se hubiera logrado eso, entonces, esa es la parte jodida del partidor. O el partidor perezoso simplemente dice, ¿hay acuerdo? No, en comunidad y pro indiviso para todos. Pero lo que les digo, eso no resuelve el conflicto. Eso lo único que hace es generar más conflictos. Eso lo único que hace es generar más pelea. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Sobre todo que si yo soy el abogado de ellos, pues a mí me están pagando por resolver un conflicto y a mí me interesa que la gente quede contenta, para que me sigan buscando, para que me recomienden con otro. Entonces, mientras yo le pueda dar mejor solución al conflicto, mejor. No, hombre, no se puede, no se pudo, listo, en comunidad, pero se hizo todo lo posible, pero no se pudo llegar a un acuerdo. Pero siempre, ojo, o graban las reuniones para que siempre haya pruebas de que se está partiendo conforme a lo acordado, o se hace un acta de reunión que la firmen todos, para que después, yo nunca acordé eso, no, momentico, ¿cómo que no? Mire aquí la firma, ¿sí? Entonces, esas son tips que les doy. O usted graba la reunión y les dice a todos, vamos a grabar la reunión para que quede claro lo que se dijo y lo que no se dijo. ¿Listo? Y se hace el acta de reunión al final. Bueno, ¿cuál fue el acuerdo? El bloque tal queda para pan, tan, tan, tan. Listo, firmen acá. El bloque tal para ta, 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 ta. El bloque tal para ta, 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 ta. Y el parqueadero para el abogado. Listo, contentos. Así fue. ¿Ya? Entonces, esas son mi recomendación. Entonces, ya tenemos el trabajo de partición. Ya lo tenemos listo. Se presenta al juzgado el trabajo de partición. ¿Y de ahí qué pasa? Volvemos entonces aquí al Código General del Proceso. Eso. Artículo 509.
Presentación de la partición, objeciones y aprobación. Una vez presentada la partición, se procederá así. Primero, el juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o compañero permanente lo solicitan. Es decir, si todos están de acuerdo y dicen, señor juez, apruebe, el juez de una sale y aprueba la partición. En los demás casos, que no hay acuerdos, que todavía, que no sé qué, se conferirá traslado de la partición a todos los interesados por el término de 5 días, dentro del cual podrán formular objeciones con expresión de los hechos que sirvan de fundamento. Si ninguna objeción se propone, el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición, la cual no es apelable. O sea que este es un proceso casi que de única instancia, porque la sentencia del proceso liquidatorio no es apelable. ¿Qué es lo que yo apelo? Las objeciones del inventario que habíamos mencionado. Eso sí se puede apelar. No la partición, no la sentencia. Porque la sentencia del proceso liquidatorio es la sentencia más simple de todo el derecho. Es una sentencia que literalmente puede decir 4 palabras. Se aprueba la partición. Sale. A los jueces les da pena poner 4 palabras en una sentencia. Entonces le echan más carreta a eso. Y entonces llegan y dicen, conforme a los poderes que fueron conferidos por la ley y el Espíritu Santo, gracias al Señor, a Thanos y las piedras del poder, se dicta sentencia según el inventario que decía lo siguiente, y le dan copiar al inventario. Y la partición que fue presentada por fulano de tal, que decía lo siguiente, y copiar y pegar a la partición. Y por lo tanto, por el poder de Grayskull, digo, se aprueba la partición. Gracias. Y uno dice, pero ¿y para qué me hablaste toda esa pendejada, hombre? Decir que se aprueba y sale. Sí, pero es que les da pena poner eso tan cortico. Sí, porque es que no necesita nada más. No, que es que hay que ponerle parte emotiva. La parte emotiva es que ya se presentó la partición y todos están de acuerdo, por lo tanto se aprueba y está conforme a derecho, no más. ¿Sí? Una sentencia de partición es más o menos así. Miren, les muestro una que tengo yo por aquí, en la cual no es tan larga, pero tampoco es tan cortica. Digamos que este juez encontró ahí como una mitad que le pareció sabrosa. Mírenla acá. Juzgado Primero Civil Municipal, Río Negro, Antioquia, diciembre 7 de 2011. Proceso, sucesión número 4, causante, María de los Ángeles, interesado, María Irene, radicado tal, primera instancia, providencia, ¿Listo? Un muerto, un solo heredero. Entonces dice, el doctor Bismar Pineda López, mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2011, procedió a realizar el trabajo de partición habida cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho mediante el auto del 21 de octubre de 2011 dentro del proceso sucesorio de María del Rosario de Los Ángeles Garzón Mesa. Trabajo de partición que una vez ha llegado por escrito, por dicho apoderado, y encontrándose ajustado a derecho, se hace necesario entrar a emitir sentencia aprobatoria, previo a lo cual se hace el siguiente recuento. Aquí se podía acabar, pero el man dijo, no, ¿cómo le voy a dejar un párrafo y medio? No, hagamos un recuento ahí como para que no quede muy cortico. Y entonces llega y dice, mediante auto del 12 de noviembre de 2010 se declaró abierto y radicado el proceso de sucesión, donde fue reconocida como heredera la señora María Irene Cardona Garzón, en calidad de sobrina de la causante. En el mismo auto se decretó el inventario de avalúo de los bienes herenciales y se ordenó emplazar a quienes se creyeran con derecho a intervenir en el proceso. Asimismo, se reconoció personería para representar a la heredera al doctor Bismar Pineda López. Posteriormente, el día 31 de agosto de 2011 se llevó a cabo la diligencia de inventarios y avalúos, la cual se dio traslado por el término de 3 días y como lo dispone el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, lo cual, no habiendo sido objetada dentro del término legal, fue aprobado por el despacho mediante auto del 12 de septiembre de 2011. De esta manera, mediante providencia del 21 de octubre de 2011, se decretó partición y se autorizó al doctor Bismar Pineda López para realizarla. Dicho trabajo fue debidamente presentado por el profesional antes mencionado y recibido en el despacho el día 24 de noviembre del 2011.
Para descender al caso subexamen y entendiéndose que la partición hecha por el apoderado de la heredera se ajusta a la realidad procesal, es procedente dar aplicación al artículo 611, numeral sexto del Código de Procedimiento Civil, proferiendo sentencia probatoria. Así las cosas, y en razón de que el despacho no observa causales de nulidad que invaliden lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición, se observó que el mismo es fiel reflejo de la diligencia de inventarios y avalúos, el Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, aprobar en todas sus partes el anterior trabajo de partición de los bienes de la sucesión de la señora María de los Ángeles Garzón Mesa. Segundo, inscríbase la partición y este fallo en el folio de matrícula inmobiliaria número tal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de este municipio. Tercero, protocolícese el expediente en la notaría que se designe. Y cuarto, expídase copia de la partición y de esta providencia. Cópiese y notifíquese Claudia Patricia Otálvaro Trejos, juez. Sale. ¿Sí ve? Un recuento de más o menos qué fue lo que pasó. No era necesario porque solamente hay que aprobar la partición, pero no, que es que la parte emotiva, que hay que decir las cosas. Sí, pero usted podía decir, presentada la partición, el trabajo de partición, el día y viendo que no hay ninguna nulidad, o sea, el último párrafo, entonces se procede a aprobar. Pero lo que le digo, el juez le da como pena poner una sentencia tan cortica, entonces hacen un pequeño recuento de qué fue lo que pasó. ¿Está mal? No, no está mal. Sí. Sirve, pero les digo, yo he visto sentencias donde le dan copiar al inventario, por los medios del cual se hizo el siguiente inventario. Tan, y uno dice, pero ¿para qué estás copiando el inventario si está en la audiencia de inventario? Y luego dice, y se presenta la partición en los siguientes términos. Y uno, pero ¿para qué me estás copiando la partición si está presentada en el trabajo de partición? Entonces son unas berracas sentencias así que uno dice, mire la sentencia y uno, mierda, pero ¿qué es esta sentencia? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Copiar y pegar de todo, pues, porque la sentencia en realidad puede ser 2 folios como la que acabamos de ver, que no es simple, no es escueta, tiene un pequeño recuento, pero no se excede pues tampoco. Simplemente dice que tal día se admitió y tal día y se aprobó. Ya, simple. Listo. Entonces, puede ser así. La sentencia es súper sencilla. Para usted poder registrar y que efectivamente los bienes queden a nombre de cada uno, se debe sacar copia auténtica de la sentencia, de la partición y del inventario. Y con esos 3 documentos usted puede ir a la oficina de registro de instrumentos públicos y que se registre que la casa para este, que el apartamento para aquel, ¿sí? Se necesitan 3 copias, una copia de la partición, una copia del inventario y una copia de la sentencia probatoria para cada oficina de registro. Entonces, si por ejemplo, hombre, aquí hay unos bienes en Medellín zona sur y que hay bienes en Medellín zona norte, entonces necesita 3 copias para allá, 3 copias para acá. Ah, pero es que hay unos carros, 3 copias para el tránsito. Ah, hay una finca en Sonsón, 3 copias para la de Sonsón. Ah, un apartamento en Cartagena, 3 copias para allá. Entonces, para cada oficina de registro, usted necesita 3 copias. No es por cada bien, no, para cada oficina. Si todos los bienes están en Medellín, listo, con solo 3 copias sale. Partición, inventario y sentencia probatoria de la partición. Y con esas 3 copias queda listo. ¿Sí? Si hay en varias partes, eso toca sacar una recua de copias, la más berraca. ¿Sí? Esta sentencia se debe dictar por escrito. Sin embargo, algunos jueces, con la excusa de que estamos en un proceso oral, dictan esto de forma oral y eso es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué llevo yo a registrar? Un CD con la grabación. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer cuando el juez la dicta de forma oral? Pedirle que transcriba la sentencia a escrito y ahí sí se le saca copia a la sentencia, al inventario y a la partición y ahí sí se llevan las copias a registrar y colorín colorado se acabó el proceso liquidatorio. ¿Sí? No tiene más cosas que decir ahí. ¿Sí? Ustedes pueden leer en los artículos que nos saltamos, que hombre, que si se aparece un inventario adicional, o sea que si aparecen nuevos bienes, se puede pedir un inventario adicional, porque, ve, que apareció este otro bien que lo dejamos de inventariar, listo, inventaríelo y se debe tener en cuenta para la partición. No, el bien apareció después de que hubo sentencia, entonces hacemos un inventario adicional y hacemos una partición adicional y una sentencia adicional y ya. Tan simple como eso. No, que medidas cautelares. Claro, usted puede pedir medidas cautelares, embargo, secuestro.
de los bienes, no hay problema. ¿Sí? Pero en realidad el proceso liquidatorio es un proceso sencillo, no es un proceso que tenga mucha cosa. El problema, los verdaderos conflictos se dan en el inventario para determinar cuáles son los bienes que vamos a repartir y cuál es el valor de los mismos, y después en la partición para determinar cómo es que vamos a repartir. Los otros problemas que se dan por fuera de los procesos de liquidación. Hombre, que apareció un hijo, que si es hijo, que si no es, que si el matrimonio si es válido, que porque el man ya estaba casado, entonces que no es válido, que si la sociedad sí se hizo de manera adecuada, que si no, que si esta persona sacó plata. Entonces ya son cosas adicionales por fuera del proceso liquidatorio que entran a entorpecerlo. Un proceso liquidatorio que no tenga esas arandelas adicionales, yo creo que malo, o sea, en el peor de los casos se le demorará a uno 2 años yéndole muy mal, pero yéndole a usted bien, usted puede sacar un proceso liquidatorio entre 6 meses y un año en juzgado rápidamente. Y si se hace en notaría, estamos hablando de más o menos unos, ¿qué? Póngale 6 meses, pues, en promedio. Puede ser menos, pero digamos un estimado así regular, 6 mesecitos. Entonces, es un proceso bacano de manejar. A mí me gusta mucho, sobre todo en familia, los de liquidación de sociedad conyugal y de sucesiones, son los que yo más manejo en la práctica. Un proceso interesante. ¿Quién tiene alguna duda? No, Muy profe, muy bien. claro. Entonces, con eso terminamos lo referente al proceso liquidatorio. No está de más que le den una leída a estos artículos y a todos los que dejamos de ver para que tenga todo el panorama completo, porque pues obviamente por cuestiones de tiempo de la clase solamente nos referimos a los artículos precisos del asunto, pero dejamos algunas cositas por fuera, como lo del inventario adicional y otras cositas que se nos quedaron ahí. Entonces, digamos que como tarea, léanse esos artículos, que tampoco son muchos y es importante para tener todo el panorama completo del proceso liquidatorio. Listo. Entonces, con eso terminamos este tema.